Diga conmigo, cuando Dios me despierta, comienzo a vivir. ¿Cuántos comienzan a vivir cuando Dios te despierta? Amén. Hay gente que nace dormida, camina dormida, trabaja dormida, viene al culto dormida, se va para la casa dormida y se acuesta dormida. Y se vuelve a despertar dormida. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo me voy a despertar. En la obediencia, escúcheme bien. Hay gente que puede adorar a Dios, pero está dormida. Y necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Amén. Hay gente, no sé si usted se ha dado cuenta, seguro que sí, si no de ahora en adelante comienza a observar lo que le digo. Se han hecho estudios psicológicos donde el 95% de las personas caminan y no se dan cuenta de un montón de cosas que suceden a su alrededor. Porque van con una dirección, porque tienen en su mente un problema, una aflicción, van metida dentro de lo suyo, y a esto le llaman el estado de sueño, dormidos. Pero Dios se glorifica en aquellos que pueden despertar. Cuando dicen amén. Entonces el llamado en esta tarde es que usted pueda despertar. Para adorar a Dios, pero despierto. Para glorificar a Dios, pero despierto. Para bendecir al Señor, pero despierto. ¿Amén? Y lo que estamos hablando es que en la obediencia está la bendición. Eso usted ya lo sabe. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde? Hay gente que busca la bendición por un lado, por otro, por acá, por allá. Y la bendición está en la obediencia. Si usted es obediente, usted es bendecido. Si usted no es desobediente, por más que usted busque y busque y busque, usted no puede ser bendecido. En la obediencia está la bendición. Amén. Frente a los problemas, usted no tiene que dejar que esos problemas lo aprisionen, sino tiene que seguir adelante y en obediencia creerle a Dios, confiar. Esta palabra es para algunos de ustedes que están aquí, recíbanla en el nombre de Jesús. Amén. Tiene que reírse de los problemas. Hay gente que se muere con los problemas. Hay gente que le da tanta dimensión y tanta entrada a los problemas y a las situaciones que le da un paro cardíaco y se muere. O le da una ACV o le da un montón de cosas. Nosotros no es que vamos a hacer unos frescos que no le vamos a dar importancia, pero ese problema tenemos una posibilidad que no la tiene el mundo. ¿Cuál es? Jesús dijo que qué tenían que hacer aquellos que estaban con problemas, dificultades, situaciones difíciles. ¿Qué dijo? Vengan a mí, que yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Los voy a hacer descansar. No es que vengan por venir, vengan porque en mí van a descansar. Ahora, no es fácil, porque para ir hay que estar despierto, que es lo que le digo, y hay que conocer el llamado, hay que entender el propósito, hay que descansar en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Jesús. Entonces, tenemos que despertar. ¿Qué dice ahí en Hechos 12:6? Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Y qué iba a tener que hacer? Aquella gente, despertarlo. Despertarlo. Diga conmigo, tengo que despertar para poder ser sacado de la situación en la que me encuentro. Amén. Entonces, cuando nosotros somos despiertos,
Somos despertados cuando nosotros entendemos el propósito. Una persona que está durmiendo no puede obedecer. A uno que está durmiendo usted le dice, mirá, voy a decir algo que me dice mi esposa. Después lo editamos esto y lo vamos a sacar. Deja de roncar, me dice. ¿Y yo qué hago? Yo sigo roncando. Porque como yo estoy dormido, ¿qué pasa? No puedo obedecer. Es sencillamente así. Me dice, anoche me cansé de decirte que dejara de roncar. ¿Y qué hice? Y no dejaste de roncar. Y claro, ¿cómo voy a dejar de roncar, hermano, si yo estoy dormido? ¿Qué sé yo lo que me están diciendo? ¿Cómo puedo obedecer si estoy dormido? Así nos pasa a nosotros, como dijo Jesús. Puede recibir el mensaje, puede recibir la palabra. Tengo unos moretones por acá de los codazos que me dan mi esposa. Pero si no me despierto, ¿cuánto van entendiendo un poquito lo que les estoy diciendo? ¿Me está entendiendo? Solo si despertamos vamos a ser obedientes. Y vamos a poder activar en la obediencia delante de Dios. Amén. Escuche, hay circunstancias que te rodean y muchas veces te mantienen en una situación quizás de angustia, de tristeza, de situaciones, pero usted tiene que creerle a Dios y despertar, porque en cualquier momento te van a venir a sacar de la cárcel. ¿Qué quiere decir la cárcel? Es la situación que no te deja avanzar, el proyecto que no se puede concretar, el sueño que no podés ver realizado. Eso muchas veces puede ser la cárcel de tu vida. Entonces, si usted está durmiendo, va a seguir en la cárcel, pero si usted se despierta, Dios lo va a liberar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y va a poder obedecer, obviamente. Entonces, es necesario que usted y yo, una vez que estamos despiertos, ¿cuántos están despiertos en este día? ¿Está escuchando la palabra? Amén. ¿Está escuchando? Se asocien con personas que verdaderamente tienen oídos para Dios. No se junte con una persona que no obedece. Esas personas te van a llevar por mal camino. Júntense con personas que obedecen, porque en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted está trabajando, yo he trabajado en la fábrica, he trabajado en muchos trabajos así, donde hay siempre tipos que se la saben todas. Y siempre yo he tenido un imán para esa gente. ¿Y qué te decían? Siempre estaban en contra de lo que decía el capataz, de lo que decía este, de lo que decía el otro. Y siempre estaban inventando alguna cosa para hacerse para no trabajar, para ver cómo podían zafar. Se inventaban dolores de cosas. Iban al baño. Si estaba permitido ir 2 veces, iban 5 o 6. A fumar, a charlar, o veían que pasaba aquel que contaba cuentos, allá se iban todos porque iba a estar el que contaba cuentos en el baño, así que ahí estaban, tenía que venir el capataz a sacarlo para llevarlo al trabajo. Si nos asociamos con gente así, ¿a dónde vamos a ir a parar? Al baño, sí. Si nos asociamos con ese tipo de gente que siempre está en esas condiciones, ¿qué cree usted que va a pasar con nosotros? Vamos a seguir en lo mismo. Para nosotros poder despertar a una realidad nueva, contundente, concisa en Dios, tenemos que relacionarnos con gente que nos dé una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de entendimiento, de comprensión y que nos lleve a otros niveles de nuestra vida. Mire, ¿cuántos han subido de nivel de que conocieron el camino del Señor? ¿Ninguno todavía? ¿Ha subido usted de nivel? ¿Se ha dado cuenta que ha subido de nivel? Porque también hay gente que está dormida y la pasan de un lado a otro, de una cama a la otra y no se despierta nunca. Dice, uy, yo estaba durmiendo en tal lado y ahora estoy... Bueno, te corrieron. Relaciónese con gente que lo promocione a los próximos niveles donde usted quiere alcanzar. Si yo le dijera a usted, ¿qué nivel quiere alcanzar usted? ¿Tiene un nivel?
Sí. Y Dios muchas veces te empieza a sacar gente de tu lado, porque con esa gente vos nunca vas a poder subir. Promociona a Dios y muchas veces te saca de al lado tuyo gente, personas, trabajos, cosas que lo único que han hecho durante toda tu vida es detenerte hacia el propósito y hacia lo mejor que Dios te quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se dan cuenta de esto? ¿Habrá alguno despierto aquí en este día? ¿Habrá alguno que está despierto? ¿Habrá alguno que está entendiendo el mensaje que le doy? No se queje ni trate de alcanzar cosas nuevas si usted no despierta. Olvídese. El que no despierta y está dormido hace lo que quiere. ¿Cómo se le llama a los que se levantan y van a la heladera, van al baño, hacen un montón de cosas? Pero usted le habla a los sonámbulos. ¿Y qué le dicen los sonámbulos? Si está dormido, camina, va, viene. Yo tenía uno que salía, se daba una vuelta por afuera y después volvía. Y se acostaba nomás bien, como si nada hubiera pasado. Pero usted le hablaba y para colmo dicen que no hay que despertarlo. Son cosas viejas esas. Cuando usted ve un sonámbulo así, tiene que echarle un balde de agua bien fría. Amén. Entonces no va a obedecer el que está durmiendo. Y el que duerme en el espíritu, ¿qué va a obedecerle a Dios? Anda. Pero no hay captación, no hay fluir de parte del Señor. ¿Amén? Cuando nosotros no acatamos lo que Dios nos dice, corremos riesgo de complicarnos la vida a nosotros y complicársela a otros. Nosotros tenemos que ser obedientes para recibir la bendición de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestro problema entonces, como argentinos? Donde usted ve un cartel que dice no pisar el césped, ¿qué hacen los argentinos? ¿Qué hacen? Porque nosotros somos de ahí para transgredir. Ve un cartel que dice no fumar en este sector, ¿qué hacen? Fuman. Y hay tipos que se van afuera, pero antes de salir ahí ya prenden y tiran la primera bocanada de humo. Y después cuando vienen, se vienen con la bocanada de humo. La última se la pegan en la puerta, lo tiran y vienen tirando humo adentro del lugar donde dice, ¿pero usted cree que eso lo hace conscientemente? Es inconsciente, porque el que está dormido no puede obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo? ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Jesús. Escuche lo que le voy a decir, algo muy importante. El que no obedece en lo natural, si una persona se pasa un semáforo en rojo porque puede ser distraído y cosas así, o se estaciona mal o cosas. En los bancos usted no se puede estacionar enfrente de los bancos, ¿verdad que no? Y si se estaciona, ¿qué pasa? Le hacen la multa. Hay lugares donde dice usted no puede ir más de 120 y las personas andan ¿a cuánto? A 180. Ahora han puesto multas impresionantes. Con la disciplina y con la severidad, ahí empiezan a obedecer las cosas. Pero no necesitamos que Dios nos esté permanentemente dando a nosotros para poder entender cuál es el propósito de Él. Si nosotros no aprendemos a ser obedientes en lo natural, mucho menos vamos a ser obedientes en lo espiritual. ¿Entiende eso? Entonces, en una oportunidad, había un militar que uno de sus siervos estaba enfermo. Entonces se entera que estaba Jesús allí, en la historia. ¿Y qué le dice a Jesús? Jesús le pregunta, ¿qué necesitas? Es que tengo un siervo enfermo. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, espera que ya vamos a ir. ¿Y qué le dice el militar este?
Le dice, no hace falta que vayas, solo di la palabra. Pero le dice algo más. ¿Usted se acuerda, hermana Olga? No, porque no conoce la historia. Pero ¿cuánto conocen la historia? Ahora la va a aprender. ¿Qué es lo que le dice? Dice, mirá, yo soy una persona de qué? De autoridad. Y cuando llamo a uno le digo ven, y cuando le digo id, y me obedecen, y se cumple la palabra. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué va a pasar? Porque lo que se obedece en lo natural repercute en lo espiritual. Hay gente que quiere que en lo natural o en lo espiritual le funciona lo que no le funciona en lo natural. Entonces hay gente que desobedece, por ejemplo, la voz del pastor y quiere que Dios lo bendiga. Olvídate, eso no puede ser nunca así. Quiero que se dé vuelta al que está al lado suyo, atrás, adelante, y le diga, si no obedeces al pastor, mucho menos vas a poder obedecer al Señor. Si no me obedece a mí, que mañana me lo voy a encontrar y le voy a recriminar eso, ¿qué le va a decir al Señor? Y usted cree que todas esas cosas se pasan por alto. ¿Y cuántos saben que ninguna de las cosas se pasa por alto? Pues la gente que está dormida, ¿qué piensa? Ah, Dios no se me va a aparecer para decirme esto y aquello. Y al pastor dejala nomás y total, y se le pasa mañana. Ya la semana que viene no se acuerda más de nada. El pastor viene, ya con la edad que tiene, se olvida la mayoría de las cosas. Usted se ríe, pero hay algunos que piensan así. Entonces desobedecen, se hacen los cancheros, las cancheras y creen que uno no... Ah. Y yo muchas veces para que no me suba el azúcar ni la bilirrubina no digo nada, pero lo que no obedeces en lo natural no lo vas a poder obedecer en lo espiritual. No se engañe. ¿Cuántos dicen amén? Despierte, no se engañe. ¿Y qué pasó con este militar? Lo sorprendió a Jesús. ¿Y qué ocurrió? Se llevó el milagro. Y ese criado fue sano para la gloria de Dios. Amén. Por una cosa muy sencilla. El militar sabía lo que era la obediencia en lo natural. Y le funcionó también en lo espiritual. No vengas conmigo a mi casa. No hace falta ni que vengas, Señor. Solo di la palabra. Si tú dices la palabra, yo sé lo que es la autoridad. Yo voy a ir y mi criado va a ser, ¿qué? Sano. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, tú despiertas, te mueves en obediencia, en lo natural. Dios te va a bendecir en lo espiritual. Si no, vas a pasar años perdiendo el tiempo en un lugar donde no te va a funcionar el evangelio, no te va a funcionar la palabra, porque no eres obediente en lo natural. Y sí, puedes venir, puedes glorificar a Dios, puedes hacer un montón de cosas, pero no te va a funcionar. Amén. Y cuando hay personas, a mí me ha pasado y seguirá pasando, y yo quisiera hacer de otra manera, pero la verdad que no puedo. Y viene el tío Cacho, vamos a poner, tío Cacho, Cachito mío. Y usted le dice, mira hermano, eso así no funciona. O esto no lo tenés que hacer. ¿Qué le dice? ¿Qué dice? Ah, no, amén, no tiene amor el pastor conmigo. Me voy a ir a otra iglesia donde se practique el amor, donde no me digan nada, donde no me exijan. Un hombre vino a la iglesia y me dice a mí, pastor, yo vengo por dos cosas. Bueno, gloria a Dios, estaba entusiasmado yo. Muy entrador el tipo. Digo, ¿cuál es la cosa? Bueno, una vengo porque me gusta mucho lo que usted dice. Me gusta cómo usted habla, dice lo que usted... Y eso que no me escuchó cantar tango. Pero me dice, me gusta eso. Y lo otro, es que me gusta una hermanita que está en la iglesia. Y dice, yo le he echado el ojo y ella también me echa el ojo. Pero vos no tenés que venir a la iglesia para conquistar hermanitas. ¿Qué le parece a usted? Entonces yo le pegué una cepillada, una parada de carro, una llamada de atención, ¿cómo se diría? Entonces, ¿qué pasó?
No vino. Me lo encontré el otro día. Le digo, ¿qué pasó que no viniste más a la iglesia? Dice, no sabía qué decir. Le digo, no me mintás porque... dice, digo, no, que lo que vos pensabas, ¿dónde andás ahora? Dice, ahora estoy yendo a otra iglesia. Y seguro que ya tenés alguna en vista ahí en la iglesia también. Y se rió. Porque estaba hablando a su corazón. Hermanos, cuando nosotros no estamos dispuestos a obedecer en lo natural, nunca obedeceremos en lo espiritual. Ahora, qué importante que es que nosotros podamos obedecer en lo espiritual. Dios le dijo a un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Cuántos se ubican en la historia? Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Contemporáneo, nacido unos meses antes que Jesús. ¿Para qué lo iba a usar Dios a Juan el Bautista? Para preparar el camino para el Salvador. ¿Tiene la historia hasta ahí? Y Dios le dice, y cuando aparezca Jesús, tú tienes que empezar ¿a qué? A menguar. Y Jesús tiene que empezar a crecer. O sea, tu fama va a empezar a menguar y tienes que empezar a promocionar a Jesús. ¿Qué es lo que hizo él? Él bautizaba a la gente y les predicaba y les hablaba y les decía, generación de víboras, arrepiéntanse porque viene el juicio, esto y lo otro. Y la gente se acercaba y venía y se entregaba y se bautizaba. Pero él les decía algo más. ¿Qué más le decía? Yo la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que ¿qué? Del cual no soy digno de atar los cordones de su sandalia, que los va a bautizar ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué hizo? Apareció Jesús. Aparece en escena Jesús. Viene al Jordán, donde él estaba bautizando. Y le dice, vengo para que me bautice. Y Juan el Bautista dice, pero ¿cómo tú vas a venir a que te bautice yo? Vos me tenés que bautizar a mí. Y Jesús le dice, mirá, dejá que se cumpla la escritura. Ya te fue dicho que vos tenés que bautizarme a mí, después vos tenés que menguar y yo voy a crecer y me tenés que promocionar. Era el que iba abriendo el camino donde iba a ir Jesús. Y simbólicamente la iglesia tiene que tener la actitud de Juan el Bautista, ir llevando, abriendo el camino para que el Señor pueda llegar a las vidas, a los hogares, a cuantas cosas. ¿Me está entendiendo? Pero él hizo algo que nadie le pidió, porque lo que tenía que hacer era eso, bautizarlo a Jesús, después menguar y promocionarlo al Señor. Y acompañarlo en su tarea evangelística. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Empezó a predicar contra ¿quién? Contra Herodes. Y como resultado de eso, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué le pasó eso? Porque si él hubiera obedecido lo que Dios le había dicho, en lo natural, en lo espiritual, él hubiera acompañado a Jesús en toda su etapa. ¿Cuánto entienden eso? ¿Cuánto entienden eso? Y se perdió grandes bendiciones porque él podría haber visto el obrar de Dios. Cómo el Señor sanaba a los enfermos. Cómo el Señor liberaba, cómo el Señor tocaba, cómo el Señor salvaba las almas. Sin embargo, por no haber tenido la capacidad de obedecer, se perdió toda esa bendición de parte del Señor. Amén. Y así le puedo nombrar, estamos estudiando los libros de la historia en las 7 dispensaciones. El pueblo es metido en una dimensión de fe, en un lugar donde es una tierra que fluye leche y miel, donde había abundancia, había prosperidad, habían los granos de uva, eran unos granos así. No sé cuántos litros le sacaba de mosto a cada grano
Las bananas, comía toda la manzana con una banana. Las naranjas. Bueno, era una maravilla. Y ahí los pone Dios. Porque ya Dios había hablado de antemano, diciéndole a tu padre y a tu madre y a tus antepasados, se lo entregué. No a ustedes ahora, ya se los entregué a ellos, para que ustedes tomen posesión ahora. Ahora ellos tomaron posesión. Y vinieron y vivieron ahí, y lucharon, y Dios los ayudó, y guerrearon, y batallaron en la tierra de Jebuseo, el cananeo, el eteo, todos los eos. ¿Y qué pasó? Llegó el momento, Dios que le había dicho a ellos, una cosa muy importante. A ver los que están estudiando. Bueno, no adorará a otros dioses, pero ¿qué otra cosa le dijo? Le dijo algo importantísimo. Que no se apartaran de la ley de Moisés, pero le dijo algo importante. Se lo he explicado muchas veces a los hermanos que están estudiando. Ser fiel, ¿qué más? ¿Cómo? Exactamente. Le dijo, ustedes van a estar en esa tierra, pero no van a tomar mujeres de ese pueblo y de ningún pueblo que los circuncide, que los esté alrededor de ustedes. ¿Y qué hicieron? Pasó el tiempo y empezaron a juntarse con las mujeres. Y trajeron las mujeres a la tierra. Y esas mujeres, no era el problema las mujeres. ¿Cuál era el problema? El problema eran las costumbres y la formación y la idiosincrasia y la religión que ya tenían esas mujeres. Entonces, vinieron a la tierra y empezaron a ¿qué? A contaminar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios empezó a ¿qué? A dudar de la gloria de Dios. ¿Y qué ocurrió? Desobedecieron en lo natural. Si Dios le había dicho no tomen mujeres de esos pueblos. No porque quería discriminar Dios, no, porque Él sabía que la influencia de esas personas les iba a hacer bajar la fe y los iba a meter en un estado de desobediencia que después les iba a costar la vida, la tierra y todo lo que habían luchado para ganar. Cuando nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios y en lo natural no somos capaces de obedecerle a Él, mucho menos tenemos que o podemos esperar engañarnos de decir, bueno, Dios me va a bendecir en lo espiritual. No, si tú no obedeces en lo natural, olvídate de lo espiritual. Ellos se metieron con las mujeres y empezaron a padecer terribles cosas. Fueron echados, avasallados. Bueno, terrible lo que pasó. La maldición de Dios vino sobre sus vidas. Y lo que leíamos esta mañana, compartí ahí en la iglesia del pastor Jesús, es que cuando viene el sacerdote, ¿cómo se llamaba? No, el sacerdote que hablamos el otro día. Capítulo 10, versículo 1. Los que estuvieron en el estudio. Esdras, capítulo 10, versículo 1. El sacerdote se va afuera del templo a clamar a gran voz, reconociendo el pecado, el error que había cometido todo ese pueblo, porque ¿sabe una cosa? Estaban metidos en unas maldiciones tremendas. Entonces el sacerdote dice, yo sé lo que ha pasado acá. Yo sé lo que ha ocurrido. Él era guardador de los mandamientos de Moisés. ¿Qué es lo que eran los mandamientos de Moisés? Los 10 mandamientos. Ahí está escrito en la Biblia. Dios le dijo a Josué, si quieres ser bendecido y prosperado, ¿cuántos quieren ser bendecidos y prosperados? Guarda la ley de Moisés, medita en este libro de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Cuántos quieren mejorar la vida? ¿Cuántos quieren subir de escalón? ¿Cuántos quieren subir de nivel? ¿Qué tienen que hacer? Los mandamientos. Esa es la ley. Y Esdras había guardado la ley y sabía la ley. Y él sabía que el pueblo se había apartado, porque lo que Dios le había hablado era que no tenían que tomar mujeres ni hombres de los otros pueblos. Y se había hecho una mezcla y habían infestado al pueblo, a la raza. Entonces, y no era que se habían metido, no, porque cada uno viene con su idea, con su proyecto, con su visión. Entonces usted se mete de repente a conversar con una persona que es budista o que es religiosa, tradicionalista. ¿Cuáles son las maldiciones? Cuando viene un terremoto, que nada, no es cuestión de que, no, es un terremoto y no sabes si te vas a salvar o te vas a morir. Viene una granizada, caen piedras de 2 kilos, ¿quién se va a salvar? Y en los próximos días, ¿cuánto van a pesar las piedras? 30 kilogramos, 25 kilogramos, 40 kilogramos. ¿Quién se va a salvar? Yo tengo una pileta acá abajo. Yo pienso meterme ahí con toda mi familia. Y no vamos a salir más de allá. Me lo voy a comer de a poquito, así uno. Total, están gorditos, por eso estoy alimentando. En los próximos días, todo lo que viene son juicios de Dios. Las inundaciones, los maremotos, los tsunamis, todo es juicio de Dios donde la gente no puede escapar. Ahora ellos se dieron cuenta que el juicio de Dios estaba sobre su vida porque ellos habían desobedecido. Y hay gente que le pasa a una, le pasa a la otra, le pasa a la otra, y no se da cuenta que es porque verdaderamente está desobedeciendo a Dios. Pastor, no sé qué me pasa por esto, pero si yo te veo que vos mentís, hay personas que mienten, y mienten tan descaradamente. La mentira es mentira, chica o grande, pero hay gente que miente y se cree hasta sus propias mentiras. Yo era uno de esos que mentí y me creía después la propia mentira. ¿Y es lindo creerse la propia mentira? Sí, hay gente que vive de la mentira, y una mentira con otra, y otra con la otra, y otra con la otra, y así. Y si usted miente y en lo natural no es capaz de ser fiel a Dios cuando sabe que el padre de la mentira, ¿quién es? ¿Quién es? No, dígalo más fuerte. ¿Quién es? ¿Quién es el padre de la mentira? Y si usted miente, ¿qué está haciendo? Está abriendo la puerta para que el padre de la mentira lo maldiga y lo destruya. Entonces después usted viene y dice, pastor, no sé qué me pasa, no sé cuál es la situación, no sé, pero si usted miente, ¿por qué miente? Porque hay que desobediencia. Yo tengo un apóstol que es el pastor Ramón Castro, es nuestro apóstol. Lo que él dice nosotros hacemos. Y hay cosas que él dice que nosotros por ahí, yo digo, bueno, pero yo las obedezco porque sé que en la obediencia está la bendición. Hay cosas que usted, en mí, va a ver que a lo mejor no le gusta. Dígamelo. O yo le voy a decir cosas que a usted no le gustan. Y que no sean de su agrado, pero usted obedezca, porque si usted obedece, usted se está ganando una gran bendición. No porque sea yo, sino el pastor, no Carlos Salati, sino el pastor, el líder de Dios. Usted quiere ubicarse para ser bendecido, sea obediente. En lo natural, no me hable de las cosas de Dios porque mire, eso es otra cosa. En lo natural. Elías, otro caso. Elías. Le termino la historia esta que estaba contando de Esdras. ¿Sabe qué pasó? Toda esa gente vinieron. ¿Y qué les dijo Esdras? ¿Saben una cosa? Tenemos que despojarnos de las mujeres y de los niños. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Si los padres amaban a sus hijos, pero habían sido concebidos fuera de la obediencia a Dios. Entonces, si tienen que sacarlo.
Y que una vez que los saquen fuera de nuestro territorio, de nuestra gente, entonces Dios va a venir y nos va a bendecir, porque se consumará la obediencia. ¿Y sabe qué pasó con ese pueblo? Lloraban amargamente, porque lógico. Los padres amaban a sus hijos, amaban a sus mujeres, pero lo habían hecho desobedeciendo el mandato de Dios. Y le quedaban dos opciones: o hacían eso o morían y perecían todos. Y hoy no se conocería nada de lo que se conoce. El evangelio no hubiera llegado a usted y yo tampoco. La genealogía de Jesús hubiera quedado truncada. ¿Por qué? Porque no habían obedecido a lo que Dios les había dicho. Estando en el desierto, ¿sabe por qué no entra Moisés a la tierra prometida? El gran líder Moisés, que se la jugó, pasó, mire las situaciones que tuvo que vivir Moisés. ¿Sabe por qué no entró? ¿Cuántos saben por qué no entró a la tierra prometida? Pero ¿qué es lo que desobedeció? Dios le dijo: tenés sed. Todo el pueblo tiene sed. Hablarle a la piedra, de las piedras va a salir el agua. Y él, como el pueblo lo venía hostigando, ¿qué hizo? Agarró la vara y le pegó 2 palazos a la piedra. Y le dijo: por cuanto no obedeciste lo que yo te dije, no vas a entrar a la tierra prometida. Porque yo te dije que le hablaras a la piedra, no que le dieras 2 o 3 golpes. ¿Me está entendiendo? Mire qué simple. Usted dice: pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Fíjate lo que hizo Moisés, pero desobedeció Dios. Entonces quedó allí. Y ellos, para purificar el pueblo, tenían que obedecer, tenían que volver a la obediencia. Quiere que las cosas le vayan bien, escúcheme, tiene que ser obediente, porque ¿sabe cuál es la situación? Yo estaba pensando en esto. Una cosa es que el hijo sea desobediente. Pueden nacer hijos desobedientes, ¿sí o no? Sí. El tema es que si el padre acepta la desobediencia. Elías fue desafiado. Y los profetas de Baal dijeron: vamos a hacer un holocausto. A ver quién es más poderoso, si tu Dios o mi Dios. Y dice que ellos llamaron, se sacrificaron, se cortaron, hicieron un montón de cosas. Y no llovió fuego del cielo. Y cuando le tocó a Elías, dice que él agarró allí en el altar, hizo hacer una sequía todo alrededor, le dijo: traigan agua y rocíen acá todo con agua, métanle agua, todo el agua que más puedan, porque mi Dios va a descender con fuego del cielo. ¿Sabe qué pasó? Usted sabe qué pasó. Elías oró y cayó fuego del cielo. Pero ¿cuál fue la tragedia de Elías? Que Elías, después de eso, ¿sabe qué hizo? ¿Cuántos saben lo que hizo? Fue y les cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal. Dios no le había dicho que hiciera eso. Y después él tuvo que salir disparando, meterse en una cueva, encerrarse por temor a una mujer que le dijo que lo iba a matar, que lo iba a asesinar. ¿Me está entendiendo lo que te digo? ¿Quién le dijo que fuera y degollara a los profetas de Baal? Y los tipos ya estaban muertos. Durante todo el pueblo ya había demostrado que su Dios era el Dios poderoso. Pero él quiso ir más allá. Y hay gente que le gusta eso. ¿Cómo se le llama a eso? Una cosa puede ser eso. ¿Cómo se le llama? Altanería. ¿Qué más? Sí. Y había un personaje que fue muy famoso en Showmatch, que le llamaban ¿cómo? Figuretti. Quieren figurar, ir más allá de lo que Dios te dijo que tenías que hacer. En la obediencia plena, justa, lo que Dios quiere. Porque si eres obediente en lo natural, ¿qué va a pasar? En lo espiritual vas a alcanzar todas las bendiciones. Pero no podemos tener multitudes o cientos de personas desobedeciendo y no teniendo en claro cuál es el verdadero evangelio del Señor. ¿En qué consiste el evangelio? En la obediencia. En la obediencia, solamente en eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Dígale al que está al lado suyo, en la obediencia consiste el evangelio. ¿Y cuál es el problema nuestro? Y de tanta gente que no se obedece a la palabra, sino que ¿qué se hace con la palabra? Se adapta a la palabra, acorde a las circunstancias que yo veo. Pero mire, yo le voy a decir algo. La palabra, dice la Biblia, que es más cortante que espada de doble filo. Y fíjese que usted va a decir palabras. Usted cree que le van a bendecir a otro, pero esas palabras, su boca la está diciendo para usted mismo. Y muchas veces cuando usted se da cuenta, va a decir, ay, esta palabra me está cortando. Porque verdaderamente esa palabra está produciendo la tarea para la cual ha sido enviada. Si esa palabra no te toca, no te ministra, es porque hay algo que no está funcionando correctamente. Si usted anda con Jesús, ¿qué pasa? Va a ser una persona obediente, diga obediente. Josué se juntó con Moisés y ¿qué pasó? Y fue su sucesor. Cuando tuvo que elegir Dios a una persona, ¿a quién eligió? A Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Amén. Amén. Así funciona, diga así funciona. Gloria a Dios. Eliseo, ¿a quién sucedió? A Elías. Muchos han dicho, bueno, pasó Elías y le tiró el manto y todo eso. No, no, eso es una relación que ya venían. Y faltaba solamente que Eliseo tomara la decisión de dejar sus bueyes, sus carros, sus arados y dedicarse al ministerio por completo, seguirlo a Jesús, a Elías. ¿Me están entendiendo? Eso era lo que faltaba. Y ahí se concretó. Si usted se junta con gente bendecida, usted va a ser bendecido. Diga amén. Dígale al que está al lado suyo, yo estoy aquí porque soy bendecido. Al lado tuyo soy bendecido. Amén. Al lado tuyo soy bendecido, dígale. Tenés que juntarte con gente que te va a alentar. A ver, aliéntele a las personas. Dígale, te bendigo para que estés mejor, para que estés bendecido, para que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Y si tenés problemas, Dios te va a ayudar, te va a bendecir. Amén. Te va a sanar, va a restaurar tu vida, va a restaurar tu familia, va a restaurar tu hogar. Júntese con gente que le va a dar sabiduría, que le va a bendecir. Amén. Gloria a Jesús. No son 56. Platón le dice, los años que usted tiene son los años que le quedan de vida, porque los otros años, los 56, estos que pasaron, ya se me pasaron, ya los perdí. Me quedan estos años por delante. Bueno, esos años que le quedan por delante, ¿cuántos serán? Vaya a saber. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendecimos su nombre, le glorificamos. Y los años que tiene por delante, disfrútelo en victoria y en bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga gloria a Dios. Pon gloria a Dios más fuerte. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.